Mi nombre es Guillermo Caicedo, soy especialista de datos e inteligencia artificial en el grupo local. En esta ocasión, pues Juan nos invitó para poder conversar con ustedes sobre lo que es la inteligencia artificial para la productividad. Y en este enfoque hemos visto que estas tendencias pues han ido incrementando en los últimos años y poco a poco nosotros como usuarios y ahora forzados con todo este tema de la pandemia, hemos tenido que adaptarnos y transformar la manera en que trabajamos, transformar la manera en que aprendemos y transformar la manera en que vivimos, ¿no? Enfocado en eso, hemos visto también cómo la tecnología se ha convertido en una herramienta para nosotros para poder mantenernos relevantes, para poder mantenernos productivos durante esta pandemia y pues en miras a esa continuidad y a que las empresas sigan obteniendo el valor que tanto necesitan, ¿no? La idea es que podamos apalancar lo que la inteligencia artificial nos ofrece para poder mantenernos productivos, para poder utilizar mejor nuestro tiempo, ya que eso es parte de los retos que estamos enfocados y estamos todos compartiendo, ¿no? Esos retos de cómo podemos optimizar nuestro tiempo, cómo podemos optimizar eh, el día a día, ¿no? Y sobre eso, pues, tenemos que ver de qué manera nosotros también vamos evolucionando con todo esto, ya que como bien menciona el slide, ¿no? La tecnología está rediseñando nuestro mundo, ¿no? Y tenemos que ver de qué manera pues, seguimos enfocados en ir evolucionando. Y sobre eso, pues básicamente estamos reinventando lo que es el tema de la productividad, ¿no? Y hay muchas maneras de ver esto. Y aquí pues tenemos cuatro pilares principales que nos van a ayudar a desmitificar un poco el tema de la productividad, ¿no? En la manera en que colaboramos, en la manera en que trabajamos en el día a día, en equipo, en cómo compartimos nuestros datos, en cómo compartimos los documentos que trabajamos día a día, en cómo podemos tener conversaciones de negocio y cómo la inteligencia artificial nos está habilitando estos entornos de trabajo, ¿no? Por otro lado está todo el tema de la movilidad. Para mantenernos productivos tenemos que poder trabajar en cualquier sitio, ¿no? Poder trabajar en la oficina, poder trabajar en nuestros hogares, poder trabajar en nuestros dispositivos móviles. Y la idea es que esta tecnología también esté disponible en cada una de estas instancias y nos ayuden a mantenernos productivos en cada día, ¿no? Y el tema de la inteligencia es básicamente un habilitador en donde estamos utilizando los datos y apalancando toda la cantidad de datos que se generan en el día a día para poder obtener esa data mucho más rápido, para poder indexar todo ese contenido. Y eso es lo que nos va a ir manteniendo productivos, ¿no? Y no solamente a nosotros como individuos, sino también a nuestras empresas, cómo las empresas pueden evolucionar ante esta realidad y utilizar la inteligencia artificial a su favor. Esto siempre con el último pilar que es la confianza y la seguridad, ¿no? Tenemos que estar seguros y confiar en que los datos que estamos compartiendo en las plataformas que estamos utilizando están protegidas, nos mantienen protegidos, nuestros datos siempre y nuestra privacidad siempre protegida. Y para eso es importante que vayamos apalancando todo este tema de la inteligencia, ¿no? Y no significa que la inteligencia viene a eliminar nuestros trabajos, ¿no? Viene básicamente a complementar nuestro trabajo en el día a día para poder incrementar esta productividad, ¿no? Aquí estamos viendo cómo la inteligencia no está reemplazando en el trabajo que uno hace en el día a día, simplemente llega para poder ver cómo puede apalancar y cómo puede incrementar esa productividad. Y sobre eso, quisiera iniciar esta sesión de productividad, ¿no? En cómo podemos utilizar o cómo la inteligencia artificial
está disponible en cada una de las herramientas que utilizamos en el día a día, ¿no? Y la idea es que esa inteligencia nos ayude a amplificar las destrezas que estamos y a amplificar esas destrezas para amplificar y promover esa colaboración, ¿no? Es importante que podamos colaborar y transformar la manera en que trabajamos, y eso siendo más productivos, creando contenido en menos tiempo, transformando nuestras presentaciones y enfocándonos en lo que realmente es importante para nosotros, ¿no? En estas épocas que se genera tanto y tanto contenido, es un reto mantenerse enfocado en lo que realmente es importante y relevante para nosotros, y las herramientas de trabajo es importante que recalquen cuáles son esos datos, cómo nos vamos a ir adaptando a todo esto, ¿no? Y la idea es que vayamos resaltando esos indicadores que son importantes para el negocio, para poder tomar una mejor toma de decisiones, siempre tomando en cuenta en que tenemos que resaltar ese contenido relevante para nosotros, que esté rápidamente disponible, y convertir esos datos que tenemos de frente en acción, ¿verdad? Lo que queremos es poder crear esa cultura basada en datos y poder tomar estas acciones lo más rápido posible, siempre trayéndole valor a nuestras empresas y a nuestros propios negocios, ¿no? El último pilar, cuando hablamos de proactivamente asegurando los datos, es bien importante que esto no es una tarea que nosotros como individuos hacemos, pero la inteligencia artificial todo el tiempo está en constante monitoreo ante estas amenazas que tenemos hoy en día. Todo lo que es la ciberseguridad tiene todo un engine de inteligencia artificial que está en constante monitoreo, asegurando nuestros datos sensitivos y asegurando que nuestras conversaciones se mantienen privadas, ¿no? Así que es bien importante que podamos apalancar estas destrezas para hacer más trabajo en menos tiempo, que nos resalte cuáles son esos datos importantes para nosotros, para poder tomar estas decisiones y crear acción sobre ellas, y proactivamente mantenernos y tener esa confianza en la tecnología, ¿no? Sobre eso, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes algunos temas que me ayudan a mí en el día a día. Antes de hablar un poco de las empresas y cómo la inteligencia artificial ayuda en la empresa, es importante trabajar con estos retos que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y algunos de estos retos básicamente es el tiempo, ¿no? Yo por lo menos he visto un incremento en el tiempo de trabajo, ¿no? Estamos trabajando remoto, estamos en nuestras casas, y el enfocar nuestra atención en lo que es relevante y encontrar el tiempo necesario siempre es un reto, ¿no? Y este feature que tenemos en algunas de nuestras herramientas que utilizamos, básicamente está utilizando la inteligencia artificial para encontrar un tiempo disponible y también para habilitar un tiempo en que nosotros le llamamos focus time, ¿no? Este focus time es un tiempo que nosotros necesitamos para enfocarnos, ya que nuestras agendas son bien cargadas, ¿no? Y hay veces que necesitamos un poco de tiempo, y ahí necesitamos un asistente virtual que básicamente esté buscando en qué puntos del día, cuál es la tendencia dentro de mi agenda, para buscar estos tiempos que a veces no son tan prolongados, ¿verdad? A veces tenemos 10 minutos, 15 minutos para poder encontrar ese tiempo, ¿no? Y lo importante es que tengamos herramientas que nos ayuden a mantenernos relevantes y a buscar este tiempo, porque esto es lo que nos va a ayudar a mantener esa productividad en el día a día, ¿no? En adición a eso, también tenemos este ejemplo en donde la misma herramienta de correo electrónico utiliza la inteligencia artificial para hacer estas búsquedas anticipadas, ¿no? Él me filtra todo mi correo electrónico y me dice exactamente lo que es un enfoque para mí. Y esto lo vamos a ver en el Focus Mail, ¿no? Esa parte es bien importante porque la cantidad de correos electrónicos que estamos recibiendo en el día a día es tanta que es importante que la herramienta que utilizamos para manejar nuestro correo electrónico nos ayuda a resaltar cuáles son esos correos que son importantes y relevantes para el día, ¿no? Y hasta pudiera darnos sugerencias para qué vamos a estar contestando
a esos correos electrónicos, ¿verdad? Aquí estamos viendo cómo la misma herramienta está evaluando el contexto de la conversación y me provee unas contestaciones en ese mismo contexto, ¿no? Y es importante que la inteligencia artificial se mantenga relevante, que tenga un contexto sobre todo lo que está ocurriendo para que realmente sea una herramienta que nos pueda ayudar a ser productivos. Y por otro lado, estamos viendo más y más innovaciones. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo cómo una herramienta puede simplemente al tomarle una foto a una tabla, extraer toda esa información y llevarla directamente a Excel, ¿no? Y esto rápidamente estamos viendo cómo la inteligencia artificial aplicada en el día a día nos puede ayudar a crear y hacer esto en mucho menos tiempo, ¿no? Esto como un ejemplo, ¿no? Y igualmente estamos viendo cómo la inteligencia artificial se integra dentro de Teams, ¿no? Y en las herramientas de colaboración que vemos en el día a día, cómo podemos aplicar Language Understanding, entender el lenguaje y traducirlo directamente a la data que tenemos en línea, ¿no? Así que en todos los mensajes podemos traducir esto a otro lenguaje. Y esto me trae otro tema que es la inclusividad, ¿no? La inteligencia artificial está habilitando estos entornos en donde podemos ser mucho más inclusivos, podemos traducir el lenguaje para asegurarnos que no solo nosotros lo entendemos, sino todos los que están colaborando con nosotros también pueden entender todo lo que se está trabajando. Y esto es algo totalmente embedded en la misma aplicación, ¿no? En la misma herramienta que estamos utilizando. Lo mismo estamos viendo, por ejemplo, en el background que pueden ver pues, conmigo, ¿no? Este background es básicamente inteligencia artificial, en donde se aplicaron tecnologías para poder, ¿verdad? Verme con un background específico, ¿no? Y esto lo estamos viendo alrededor de todas las herramientas. La idea es que podamos ir evolucionando, ¿no? En este caso estamos viendo cómo Intelligent Capture está habilitando y dando inclusividad, ¿no? A la persona que no está en el cuarto, ¿no? No está en este meeting room, pero tiene toda la participación directa de lo que se está escribiendo en la pizarra. Y paso seguido, todo esto se digitaliza y se lleva a otra herramienta para poder llevar una minuta de toda esta reunión, ¿no? Así que estamos viendo cómo todas estas herramientas se unifican entre ellas para facilitar el trabajo y mantenernos más productivos, ¿no? Entonces, ya moviéndonos a lo que es el tema de la inteligencia artificial en las empresas, ¿no? Es bien importante ver esas tendencias, ¿no? Estamos viendo que las empresas están pasando por un proceso de transformación digital en donde toda la empresa y todos los empleados tenemos que colaborar en esta transformación, ¿no? La idea es que podamos utilizar y apalancar los datos que se generan en el día a día, en las bases de datos operacionales, en las redes sociales, en los dispositivos, para poder habilitar este feedback loop, ¿no? En donde estamos tomando el insumo de los datos para crear experiencias innovadoras en todas las industrias, ¿no? Ya estamos viendo cómo las empresas internamente están utilizando los datos para empoderar a sus empleados, para empoderar y transformar sus productos, para optimizar sus operaciones y siempre buscando ese engrane con sus clientes para ver de qué manera podemos ayudarlo en el trato a sus clientes, poder proponer cuáles son la próxima venta que podemos hacer con este cliente, crear experiencias personalizadas de acuerdo a la data que estamos recopilando de la señal de nuestros clientes. Y esto indirectamente está influenciando cómo nosotros como empresas estamos creando nuevos productos, cómo estamos innovando, qué herramientas le estamos habilitando a nuestros empleados, cómo esos empleados utilizan estas herramientas para mantenerse informados y tener los datos en el momento apropiado, ¿no? Así que esta transformación digital, definitivamente la gasolina de todo esto, lo que la está alimentando son los datos y la inteligencia artificial utiliza esos datos para crear estas experiencias personalizadas y crear estas experiencias innovadoras, ¿no?
Y esto nos va a ayudar a crear mejores relaciones con nuestros clientes, a ser más eficientes en nuestras operaciones, a crear nuevos productos, a crear mejores productos y mantenernos relevantes, ¿no? Hemos visto que la pandemia nos ha obligado a cambiar nuestra manera de trabajar, a cambiar en cómo nos relacionamos con nuestros clientes, y es importante que siempre nos mantengamos en esa vanguardia, ¿no? Y cómo podemos transformar estos productos o nuestros ofrecimientos y servicios para que siempre nos mantengamos relevantes, ¿no? Y, por ejemplo, un caso de esto lo estamos viendo en la venta al detalle, en el retail, en donde estamos creando sistemas autónomos para aumentar o bajar el tiempo en que podemos hacer stocking o cómo podemos manejar el inventario, ¿no? Así que hemos visto una reducción de alrededor de un 30% en el tiempo de almacenamiento utilizando este tipo de vehículos, ¿no? Y esto es solo un ejemplo de lo que se podría lograr en la venta al letal, ¿no? En la venta al letal estamos viendo una tendencia grande en lo que son los agentes conversacionales, en cómo los agentes virtuales pueden minimizar la cantidad de llamadas que recibimos de nuestros clientes, en cómo podemos contestarle, cómo la inteligencia artificial a través de chatbots o agentes virtuales puede contestarle en un contexto personalizado a nuestros clientes, siempre tomando en cuenta su privacidad y su autenticación, ¿no? Siempre pasando por un proceso de validación. Pero es importante que veamos cómo la misma industria está apalancando este tipo de dinámica para tenerse más productivo, minimizar los tiempos de respuesta con sus clientes y de esa manera garantizar la satisfacción de esos clientes y crear más negocio, ¿no? También estamos viendo un aumento en el 20% de la producción de energía, ¿no? Mediante el aprendizaje automático y técnicas de Machine Learning. Esto utilizando sensores inteligentes implementados alrededor de todas estas plantas de generación de energía, que nos va a ayudar a mantener esos activos produciendo, ¿no? Implementando estrategias de mantenimiento predictivo, automatizando esa predicción de fallas y al final del camino aumentando la productividad de esos assets, ¿no? No solamente cómo podemos aumentar nuestra propia productividad, sino también cómo aumentamos la productividad de cada una de esas máquinas que están generando energía en este caso, utilizando estrategias de mantenimiento predictivo y asegurándonos que esas máquinas siempre se mantienen en funcionamiento, ¿no? Por otro lado, en la salud hay un sinnúmero de técnicas en donde podemos aplicar la inteligencia artificial y esto enfocado a la productividad, estamos viendo cómo las enfermeras han mejorado entre un 30 y un 50% su productividad respaldados por herramientas de inteligencia artificial. Esto significa que básicamente en la salud la data que le estamos presentando a las enfermeras en los momentos en que están consultando a sus pacientes es data relevante para ellas. No tienen que ir a todo un sistema donde no tengan o tengan que leer toda esta información. Básicamente toda la inteligencia artificial lo que está haciendo es resurfacing esta data para que ellas o ellos tengan esta data disponible en todo momento, ¿no? Y que puedan atender a sus pacientes según los diagnósticos y procedimientos que deberían tener en el momento adecuado, ¿no? Esto siempre implementando sistemas de asistentes virtuales, sugerencias personalizadas, y todo esto lo estamos viendo alrededor de todo el campo de la salud, ahora más aplicado al todo el campo de la telemedicina, que estamos viendo en un incremento en los pasados años, ¿no? Y moviéndome al campo de la educación, estamos viendo un incremento muy grande en la utilización de la inteligencia artificial para poder mantener a nuestros estudiantes enfocados en sus clases, ¿no? Con todo este movimiento del aprendizaje físico ahora a un aprendizaje virtual, es importante que tengamos las herramientas necesarias para que nuestros estudiantes básicamente tengan
todo el material que necesiten, tengan un apoyo directo y personalizado de sus maestros o sus docentes, en donde pues siempre podamos enfocarnos en qué es lo relevante para nuestros estudiantes, ¿no? Y sobre eso, en este caso, pues hemos visto un incremento grande en lo que son los asistentes virtuales, ¿no? Básicamente los estudiantes generan una cantidad grande de preguntas y si los maestros no tienen la capacidad de poder manejar esas preguntas, vemos cómo los estudiantes poco a poco se van desenganchando, disengaging del material y de las clases. Entonces, para poder mantener a esos estudiantes enfocados, es importante que la atención de los docentes siempre esté en esos estudiantes y podamos básicamente atender todas sus preguntas, ¿no? Y sobre eso, hemos visto cómo la herramienta de Teams o herramientas de productividad en donde los estudiantes pueden establecer estos entornos de colaboración, en donde en un solo entorno, básicamente, pues tienen acceso a todas las herramientas. Y eso va a ayudar mucho al estudiante a mantenerse productivo, en donde hemos visto que a solo segundos de crear un grupo en Teams, ya los estudiantes están comenzando a reaccionar y a crear contenido. ¿Cómo podemos en una herramienta dinámica poder compartir contenido dinámico, ¿no? ¿Cómo hemos visto que los estudiantes están utilizando sus cámaras y creando contenido para un análisis relevante a las clases? ¿Cómo la inteligencia artificial utiliza técnicas de OCR para traducir lo que los estudiantes están escribiendo a mano, ¿no? Utilizando tinta digital para llevar eso ya a una libreta mucho más personalizada? Y todo esto ayuda a mantener ese estudiante engranado en la clase, ¿no? Pero si a esto lo llevamos al próximo nivel, en donde le estamos aplicando inteligencia artificial a los procesos educativos, vamos a ver cómo todas estas interacciones que tenemos con los estudiantes se convierten en una técnica para poder crear contenido personalizado y relevante para estos estudiantes, ¿no? En donde los estudiantes hacen una pregunta y todas estas preguntas que típicamente están haciendo en el día a día se van acumulando, ¿no? Todas estas preguntas, de momento ya tenemos 200 preguntas, miles de preguntas que al final del camino las podemos utilizar para entrenar agentes virtuales o maestros virtuales que nos ayuden a contestar estas preguntas de una manera mucho más automatizada, ¿no? Así que eso es solo un escenario, ya que más allá de lo que podríamos hacer para crear estas experiencias educativas, toda esta data que estamos recopilando de las interacciones con nuestros estudiantes nos están ayudando a tomar mejores decisiones, ¿no? Cómo esa data nos ayuda a crear estos reportes y eventualmente utilizar esta data tabular que se produce en todas estas herramientas para crear estos paquetes o estos estrategias personalizadas para nuestros estudiantes. Así que es bien importante que los estudiantes se sientan que no es algo general lo que estamos compartiendo en cada una de estas clases, sino que es un dato que realmente es relevante a sus preguntas, al nivel en que ese estudiante está en su día a día, para que estos paquetes que crea estos procesos automatizados no sean genéricos, ¿no? Es algo que realmente el estudiante va a utilizar para seguir progresando y mejorando su aprovechamiento académico. Así que en términos generales estamos viendo cómo la inteligencia artificial está transformando la educación, y no solo la educación a nivel K12, ¿no? A nivel elemental, sino también estamos viendo cómo eso se está evolucionando a nivel de higher learning, ¿no? En las universidades y de hecho en el día a día, ¿no? Todo esto toda esta situación nos está llevando a nosotros a cada día ir aprendiendo más sobre la tecnología y es creando estas experiencias donde tenemos un aprendizaje inclusivo, tenemos una eficiencia administrativa, tenemos un aprendizaje individualizado de acuerdo a las destrezas de cada uno de nuestros estudiantes, con o sin impedimento, y teniendo y mejorando ese compromiso estudiantil, ¿no? Y resumiendo un poco todo lo que hemos hablado,
pues hemos visto cómo la inteligencia artificial, pues básicamente nos está ayudando, se convierte en una herramienta adicional en nuestro día a día para mantenernos más productivos, acoplándonos a esta nueva realidad. En adición a eso, cómo la inteligencia artificial nos está ayudando a crear este digital feedback loop para poder acelerar la transformación digital en nuestras organizaciones, apalancando siempre nuestros datos operacionales, manteniéndolos seguros, para que todas las industrias se mantengan relevantes durante esta pandemia y en todo nuestro futuro, ¿no? Así que con eso quería agradecerle a Juan Luis por esta grandiosa iniciativa. Muchas gracias a todo el equipo.